Shalom, Masejet Brajot, la página Nun Daled Amud Bet, estamos en la línea 10, donde dice Avnei al-Gabish, y seguimos con los milagros que le pasaron a Israel, que hay que decir Brajá por ellos. Avnei al-Gabish. Pregunta la Gemara, Mai Avnei al-Gabish. Vimos en la época de Yoshua, los Giv'onim hicieron paz con Am Israel, lograron hacer paz con Am Israel, y todo el resto de las naciones en Eretz Israel, los Emoraim, estaban bravos con los Giv'onim por haber hecho paz con Israel. Entonces fueron 5 reyes de los Emoraim a atacar a Giv'on por haber hecho paz con Israel. Entonces Yoshua y Am Israel fueron a protegerlos y lograron llegar, y los Emoraim empezaron a escaparse, y entonces el Kadosh Baruj Hu les tiró piedras grandes. En el pasuk dice Avanim Gdolot, y está escrito que murieron más de los Emoraim por esas piedras que de lo que Yoshua y Am Israel mataron de ellos. Entonces, pero en el pasuk está escrito Avanim Gdolot o Avnei Barad, quiere decir piedras de granizo, y no está escrito Avnei al-Gavish. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué la Mishnah los llaman Avnei al-Gavish? Dice la Gemara, Tana, Avanim she'amdu al-Gav ish veyardu al-Gav ish. Dice la Gemara, ¿por qué la Mishnah los llama al-Gavish? Porque son piedras especiales que se pararon por Gav ish, por la persona, por la responsabilidad de una persona, refiriéndose a Moshe Rabenu. Ahora vamos a ver que estas piedras, en la plaga del granizo en Egipto, cuando Moshe Rabenu rezó para que pare la plaga, entonces todas las piedras que estaban, todo el granizo que estaba en el camino a caerse sobre Egipto, se quedó colgado en el cielo. Y después, en la época, después cuando Yoshua hizo guerra con los Emoraim, entonces cayeron, por su mérito, al Gavish, por el mérito de Yoshua, cayeron esas piedras sobre los Emoraim. Entonces son piedras que se pararon por Moshe Rabbeinu, al Gavish, y fueron tiradas de nuevo por Yoshua. Y en el Midrash también dice que todavía hay piedras de esas que están en el cielo que caerán sobre Gog y Magog en la guerra de Gog y Magog. De todos modos, entonces, dice la Gemara, ¿por qué la Mishnah lo llama al Gavish? Porque זה אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. היא explica la Gemara, עמדו על גב איש זה משה, דכתיב והאיש משה ענב מאוד. Entonces ha escrito, Moshe Rabbeinu está llamado איש, וכתיב ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. Eso es cuando pararon en el cielo. ירדו על גב איש, זה יהושע, דכתיב, קח לך את יהושע בן נון איש, אשר רוח בו, וכתיב ויהי בנוסה מפני בני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות. Y pasamos al próximo milagro, Even שביקש Og melech הבשן לזרוק על ישראל, la piedra que Og, Melech, el rey de Bashan, quería tirar sobre el campamento de Israel. Dice la Gemara, Gmore Gmirila, quiere decir, no hay un pasuk que nos enseña este milagro, sino es algo que aprendimos, que lo sabemos por Gemara, quiere decir, pasó de un rab a un alumno, de Bealpe, no es pasuk. Dice Amar, Gmirela, Amar, que Og dijo, Mahane Israel kama avei tlata parsei. Og dijo, ¿cuánto es el tamaño del campamento de Am Israel? 3 parsaot, 3 parsaot, más o menos 12 kilómetros cuadrados. Dijo, Izel veiaker tura bartlata parsei veish de alayu. Dijo, voy a arrancar una montaña que tiene el tamaño de 3 parsaot y se los voy a tirar encima. Veiktelini, y así los voy a matar. Azal fue akar tura bartlata parsei, fue y arrancó una montaña de 12 kilómetros. Ve'aitei al reishe, y lo trajo sobre su cabeza. Ahora, y dice la Gemara, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el milagro? Ve'aitei kudshabirchu alei kamtzei venikvua venachit betzavari. El Kadosh Baruj Hu mandó hormigas que hicieron un hueco en la montaña, en esa montaña, y como él la tenía sobre la cabeza, se metió su cabeza adentro de la montaña. Venachit betzavari. Ave baile mishlefa, quería sacársela de encima. Mashheishinei le'ai gisa vele'ai gisa velomatzi le mishlefa. Sus dientes se volvieron de pronto largos y trabaron la montaña sobre su cabeza y no lograba sacarla. Ve'ainu dichtiv, eso es lo que se escribe en el pasuk, shinei reshiim shibarta. En el pasuk dice,
los dientes de los Reshaim los quebraste. Y dice la Gemara, Uje de Rabbi Shimon ben Lakish. Como lo explicó el pasuk Rabbi Shimon ben Lakish. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mai dichtiv shine reshim shibarta, al tikri shibarta, ela shirbavta. No, quiere decir, lee el pasuk, aprende, no de forma que se quebraron los dientes, sino shirbavta, que los alargaste. Y por eso le agradecemos a Kadosh Baruj Hu, que así nos salvó de Og melech HaBashan. Y cuenta la Gemara, Moshe kama ave eser amot. Dice, la altura de Moshe Rabenu era 10 amot, más o menos entre 5 a 6 metros. Shakil narga bar eser amin, cogió una hacha también de 10 amot, que sí, también de más o menos 5 o 6 metros. Shavar eser amin, umachye bekarsulei bekatlei. Y saltó eser amot y le dio un golpe en el tobillo apenas, con todo eso llegó apenas al tobillo y así lo mató. Entonces cuando se ve esa piedra grande, esa montaña que cogió Og para tirar sobre el campamento de Israel, entonces se dice braja. Ahora muchos mefarshim explican que toda esta Gemara no se puede explicar de esa forma así como está escrita, que él cogió una montaña de 12 kilómetros, y hay explicaciones diferentes, drashot diferentes, con qué significa cada cosa, pero el pshat es como está escrito en la Gemara, y así lo dijimos. Sigue la Gemara, el próximo milagro, Ve'even she'ashav alea Moshe, la piedra que se sentó Moshe mientras Yoshua hacía guerra con Amalek. Dichtiv videi Moshe kvedim vaikhu even ve'asimu tachtav vayeshev alea. Y la próximo milagro es Veishto shel Lot, la esposa de Lot que se volvió un pedazo de sal. Shenemar vatabet ishto me'acharav vatei nitziv melach vechomat Yericho, la muralla de Yericho que se hundió en la tierra, shenivlea, dichtiv, vatipol ahoma tachtea, que la muralla se cayó bajo de ella, quiere decir, se hundió en la tierra. Pregunta la Gemara, bishlema kuleu nisa, todo lo que mencionamos son milagros. El aishto shel Lot pur anutau, lo que le pasó a la esposa de Lot no es un milagro positivo, es un castigo a ella. Entonces, ¿por qué decimos braja sobre ella? De Amar Baruch Dayan Emet, contesta la Gemara, no, ¿qué tienes que decir Dayan Emet? Pregunta la Gemara, Ve'oidoe ve'shevach tani, está escrito en la Mishnah que sobre los milagros hay que decir Oda'a y Shevach, agradecimientos y alabos, mientras que decir Dayan Emet es agradecer las cosas que nos parecen din, que nos parecen difíciles. Entonces, ¿por qué está en la misma lista? Contesta la Gemara, Tani, על לוט ועל אשתו מברכים שתיים. על אשתו אומר ברוך דיין האמת, ועל לוט אומר ברוך זוכר הצדיקים. Dice la Gemara que hay que decir, hay que leer la Mishnah, que no se refiere solamente a la esposa de Lot, sino también a Lot mismo. Que dice, cuando uno ve la esposa de Lot que se volvió sal, uno también se recuerda, uno también dice verja por Lot que fue salvado de todo lo que le pasó a Sdom y Amorá. Entonces, cuando se ve la esposa de Lot, se dice dos brajot. Primero se dice Dayan Emet por lo que le pasó a la esposa de Lot, pero también se dice una braja especial, Baruch Zocher et tzadikim, el que se recuerda a los tzadikim, que el Kadosh Baruj Hu se recordó los méritos de Abraham Avinu para salvar a Lot, que era familia de él. Entonces, como cuando vemos a la esposa de Lot, también decimos braja por el salvamiento de Lot mismo, por eso está mencionado en la Mishnah. Y dice la Gemara, Amar Yohanan, afilu beshat ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu zocher et hatzadikim. Aun cuando el Kadosh Baruch Hu está enojado y hace un din en el mundo, de todos modos se recuerda a los tzadikim, sheneemar, va'i beshahet Elokim et harei akikar, va'izkor Elokim et Avraham, va'eshalach et Lot mitoch ha'afecha vegomer. Como vimos que Lot fue salvado al mismo tiempo que Sdom y Amorá fueron castigados. Y vimos Bejomat Yericho shenivlea, la muralla de Yericho que se hundió en la tierra. Pregunta la Gemara, Bejomat Yericho nivlea, ¿acaso fue hundida? Ve'anafla, está escrito en el pasuk que se cayó, no que se hundió. Sheneemar, Va'i kishmoa ha'am et kol ha'shofar ve'eriu ha'am tura gdola, vatipol ha'choma tachtea. Está escrito en el pasuk, vatipol, que se cayó la muralla, no que se hundió. Contesta la Gemara, Keivan de putie veruma kiada de nineu mishum achi ivlea beluei. Dice, contesta la Gemara, el ancho de la muralla de Jericó era igual de grande que la altura de ella.
Por lo tanto, si la muralla no se hunde en su lugar, sino se cae como otras murallas, va a quedar exactamente como estaba antes, de la misma altura y del mismo ancho. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Cuando el pasuk dice que la muralla de Jericó se cayó, ¿qué quiere decir? Si se cayó como otras murallas, no hay diferencia. Entonces, se cayó en la muralla de Jericó se refiere a que se hundió. Por eso decimos la muralla que se hundió y así de verdad fue. Y cuando se veía, se decía braja. Amar Rav Yehuda, sigue la Gemara, otra cosa nueva. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, arba'a tzrichin leodot. Como dijimos, agradecimientos por milagros, entonces trae la Gemara en nombre de Rav Yehuda, en nombre de Rav, que hay 4 que tienen que decir una braja por cosas buenas que les pasaron. ¿Cuáles son los 4? Yordei Ayam, el que pasó el mar. Olhei Midbarot, el que pasó el desierto. Umi shaya chole venitrape, el que estaba enfermo y se curó. Umi shaya chavush bebeit ha'asurim, y el que estaba preso en la cárcel, veyatza, y salió de allá. ¿De dónde lo aprendemos? Yordei ayam minalan dichtiv. ¿De dónde aprendemos con respecto al que pasa el mar? Que está escrito, Yordei ayam baoniot vegumer. Ema ra'u ma'asei Hashem. ואומר, ויעמד רוח שערה, יעלו שמיים ירדו תאומות, ואומר, יחוגו וינו כשיכור. Todo eso es el proceso mientras están en el mar. ואומר, ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם. ואומר, יקם שערה לדממה. ואומר, וישמחו כי ישתוקו. Cuando el mar se calma, están muy contentos. Y veomer yodu lashem chasdo benifleotav livnei adam. Después de todo el proceso de pasar el mar, se ha escrito yodu lashem chasdo, que tienen que agradecerle al Kadosh Baruj Hu, y de aquí aprendemos que ellos tienen que decir un agradecimiento. Después la Gemara va a decir que ellos dicen una braja. El segundo caso, olhei midbarot minalan dichtiv ta'u bamidbar, en el desierto, bishimon derech ir moshav lo matz'u, vaitzaku el Hashem, vayadrichem bederech yeshara, y cuando ya llegaron a donde querían llegar, yodu Hashem chasdo, cuando salieron del desierto, dicen un agradecimiento. Mi shechala venitrapa, dichtiv evilim miderech pisham, umeavonoteihem itanu. El que está enfermo, por lo común, no puede comer, entonces por eso es llamado un enfermo. Itanu, que ayuna, quiere decir por sus pecados, por estar enfermo. Kol ochel tetaev nafsham, vegomer, ni siquiera tienen el deseo de comer. Vaizaku el Hashem batzar lahem vegomer, ishlach dvaro veirpaem vegomer, y que está escrito al final, yodu Hashem chasdo. Mi shaya chavush bebeit ha'asurim minalan, dichtiv yoshvei choshech vetzalmavet vegomer. ¿Y por qué están sentados en la oscuridad, quiere decir presos? Ki himru imrei kel vegomer, veomer vayachna be'amal libam vegomer. Y entonces se rinden en frente del Kadosh Baruj Hu. Veomer vaizaku el Hashem batzar lahem, veomer yotziem michoshech vetzalmavet vegomer. Y que dice al final, veomer yodu Hashem chasdo. Entonces en estos 4 casos se dice un agradecimiento al final. Pregunta la Gemara, Mai mevarech, ¿cuál es la braja que dice? Amar Rav Yehuda, Baruch gomel chasadim tovim. La braja según Rav Yehuda es Baruch gomel chasadim tovim. El Rif dice una forma diferente de la braja, que es la que yo por lo menos conozco, que se dice agomel la hayavim kol tov, shegolani kol tov. Y esas son diferentes formas de decir la misma braja. De todos modos, aquí está escrito Baruch gomel chasadim tovim. Dice la Gemara, Abai amar vetzarich leeduyei kamei asara. Que decir, hay que decir la braja cuando hay 10 presentes y no menos. Dichtiv viromimuhu bekaal am vegomer. Se ha escrito en esos mismos psukim que como le agradecen al Kadosh Baruj Hu bekaal am. En kaal sabemos que son 10. Entonces, esta braja se dice cuando hay 10. Dice la Gemara, Mar Zutra Amar, Vetren Minayu Rabanan. 2 de los 10 tienen que ser Talmidei Chachamim. Sheneemar, también el mismo pasuk sigue diciendo, Uve Moshav Zkenim Yehalelu. Zkenim se refiere a Talmidei Chachamim. Pregunta la Gemara, Mat Kifla Rav Ashi, Ve'eima Kule U Rabanan. Tal vez todos los 10 tienen que ser Talmidei Chachamim. Dice la Gemara, Michtiv Bekal Zkenim. Acá se está escrito Bekal Zkenim. Se ha escrito Bekal Am, la parte que de él aprendemos que tiene que ser 10,
dice Bekal Am, el pueblo, que es decir, no suena Talmidei Jajamim, solo después así tuve Moshav Zkenim. Entonces después solo están mencionados los Talmidei Jajamim. Entonces los 10 no tienen que ser Talmidei Jajamim. Le dice la Gemara Bekal Am Ktiv. Pregunta la Gemara, Ve'eima bei asara shar ama vetrei rabanan. Pero tal vez entonces necesitamos 10 del pueblo, no necesitamos 10 que son Talmidei Jajamim, pero además se necesitan otros 2 que sean Talmidei Jajamim. Dice la Gemara, Kasha, eso sí es pregunta. ¿Sí? Quedamos eso con pregunta. ¿Por qué dijimos que son 10 y 2 de ellos Rabanán y no 10 más otros 2 que son Rabanán? Pero Kasha quiere decir es pregunta y no tenemos respuesta. Pero se puede contestar y la halajá queda que son 10 y 2 de ellos Rabanán. Hay quien dice que como la Gemara queda en Kasha, entonces no se necesitan 2 Rabanán. Quiere decir, lo único que necesitamos son 10 y el Shulchan Aruch dice que de un principio hay que decir brajá con 10 y 2 de Rabanán, pero si no hay 2 Rabanán, se dice brajá con 10 cualquiera. Entonces nos cuenta la Gemara, Rav Yehuda Halash ve'itpach, se enfermó, Rav Yehuda se enfermó y se curó, al legabei Rav Hana bagdetoe ve'Rabanan, Amrelei, y le dijeron, Borich Rachmone diabach ni alan, velo yabach le afra. Fueron a visitarlo y le dijeron, Baruch, el Kadosh Baruch Hu Rachmaná, que nos dio a ti y no te dio a ti a la tierra, es decir, que te curaste, le agradecieron al Kadosh Baruch Hu que Rav Yehuda se curó. Amar lahu, le dijo, Patartun y a ti me leuduye. Les dijo, ahora que ustedes dijeron esta braja, con eso yo también salí con la braja que yo tenía la obligación de decir. La braja que vimos antes, Baruch, Gomer Hasedim Tovim, ahora con la braja de ustedes ya la cumplí. Pregunta la Gemara, Vea Amar Abai Bai Udue Beapei Asara. Pregunta la Gemara, pero Abai dijo que hay que decirlo cuando hay 10 presentes. Dice la Gemara, de Abu Be Asara, dice la Gemara que habían allá 10 personas. Vea Iu Lo Kamoide. Dice la Gemara, pero él no fue el que dijo el agradecimiento, sino los que lo fueron a visitar. Y el que tiene que decirlo es él y no otros. Pregunta la Gemara, Lo tzorich de ani batrayu amén. Dice la Gemara, el hecho allá fue que él contestó después de ellos amén. Y entonces el que escuche y contesta amén es como si él mismo lo dijo. Entonces con eso cumplió con la braja de agradecerle al Kadosh Baruj Hu que se curó. Y ahora te la Gemara otro dicho, Amar Rav Yehuda, Shlosha tzrichin shimur. Hay 3 casos, 3 personas que necesitan estar cuidadas, que decir, no quedarse solas, sino todo el tiempo tiene que haber una persona que los acompañe, porque tienen más peligro que los malignos les hagan daño. Ve'elu en jole. El primero es el que está enfermo. Dice Rashi, como ya está enfermo, ría más, le quiere decir su mazal, su suerte se enflojó, se volvió no tan buena. Entonces, en esa situación, como él está flojo, los malignos más pueden hacerle daño. Entonces, tiene que no quedarse solo, sino estar acompañado. Y los otros 2 son Hatán Vekala, el novio y la novia. Tienen que estar cuidados. Dice Rashi, por envidia. Los malignos le tienen envidia por la alegría tan grande que tienen. Entonces, por esa envidia tienen más voluntad de hacerles mal, entonces hay que cuidarlos más y no dejarlos solos. Dice la Gemara, Bematnita Tana, en la Braita dice, Jole Jaya, también la mujer que da a luz también es como el enfermo que hay que cuidarla. Hatán Vekala, como dijimos antes, Veyesh Omrim Af Avel, hay quien dice que también el que está de duelo también necesita más estar cuidado. Veyesh Omrim Af Talmidei Jajamim Balayla. Y hay quien dice también los Talmidei Jajamim en la noche no deben salir solos, porque también con ellos los malignos tienen más envidia y tienen más voluntad de hacerles daño, entonces más hay que cuidarlos y no deben salir solos. Dice la Gemara, Ve'amar Rav Yehuda, Shlosha dvarim, המאריך בהן מאריכין ימיו ושנותיו של אדם. Hay 3 cosas, dice Rav Yehuda, que el que se alarga, se extiende en ellas, se alarga su vida. Primero, המאריך בתפילתו, el que reza largo, el que se extiende en su rezo. והמאריך על שולחנו, el que hace también, se demora también en la comida de él.
Después la Gemara explica cada cosa por qué. V'amarich bebeit akise, el que se toma el tiempo necesitado en el baño, se demora ya y dice Rashi, eso le trae salud, por eso la vida se vuelve más larga. Pregunta la Gemara, v'amarich betfilato maliutai, ¿acaso extenderse, alargar el rezo es algo bueno? Ve'amar Rabbi Chia bar Abba, amar Rabbi Yohanan, kol amarich betfilato, umeayin, todo el que se demora en su rezo, hace su rezo demorado, se extiende y lo alarga, umeayin, quiere decir, y todo el tiempo con la esperanza que lo que él está pidiendo se cumpla, sof ba lidei ke'ev levlo, el final de él es que va a llegar a un dolor en el corazón, que si se va a enfermar de eso, shenemar tochelet memushacha, machala lev, tochelet, como la palabra leyachel, ojila la Hashem, que es decir, el rezo, tochelet memushacha, rezar de forma larga, machala lev, trae a una enfermedad al corazón, lo aleinu. Y también lo vimos en un dicho que dijo Rabbi Yitzhak, ve'amar Rabbi Yitzhak, shlosha dvarim mazkirim avonotav shel adam, hay 3 cosas que si la persona los hace, recuerden en el cielo sus pecados, que si en el cielo ponen más atención a sus pecados. El primero es ve'elu en kirnatui, el que pasa debajo de una muralla que está apenas a punto de caerse. Como él pasa en un lugar de peligro, entonces en el cielo miran si sus pecados, a ver si él se merece que lo salven o haz v'chayil al revés. Ve'yun tefilá, quiere decir el que se alarga en su rezo también hace que en el cielo vemos no cosas positivas, al revés, en el cielo miran, a ver, examinan más sus pecados. Moser din al javero la shamayim. El tercero es el que tiene un pleito con un amigo y él, en vez de ir al Beidin, él se lo da al cielo. Quiere decir, él le dice al Kadosh Baruj Hu, tú juzga a mi amigo por lo que él me debe o por lo que él me ha hecho. Entonces él está confiado que sus derechos, sus méritos son tales que el Kadosh Baruj Hu lo va a escuchar y va a castigar al otro. Entonces lo examinan más a él mismo a ver si él de verdad no tiene pecados que no se merece él mismo ser castigado. Entonces vimos que esas 3 cosas no hacen tan bien a la persona, sino al revés, hacen que lo examinen más, y uno de ellos fue el que se alargue en el rezo. Entonces, de estos 2 dichos vemos que alargarse en el rezo no es positivo. Dice la Gemara, alokashia, no es difícil. Ha de me'ayin ba, a de lo me'ayin ba. Explica Rashi, si me'ayin ba quiere decir cuando la persona reza con la sensación que con el mérito de él de rezar de forma tan linda, tan larga, se merece que sus acciones, sus pedidos sean cumplidos, eso es lo que no es positivo. Porque él primero, como vimos antes, él todo el tiempo está esperando que se cumpla lo que él pide. Entonces, esa espera y espera, esa tojelet hace una enfermedad, que si no es bueno todo el tiempo estar con la expectativa que algo que él pidió va a pasar. Y el segundo, como él se confía en sus méritos, en sus derechos, en su forma tan linda de rezar, entonces lo examina. Vamos a ver si de verdad eres tan tzadik como te crees, y lo examinan más observado, y entonces no es positivo. Pero lo me'ayin ba, el que reza sin esperar que por su rezo, sin pensar que se merece por rezar de esa forma que se cumplen sus pedidos, en ese caso es positivo. Pero pregunta la Gemara, es decir, ¿cómo hace de forma que dijo Rabbi Yehuda que por eso le alarguen la vida? Quiere decir, ¿qué es la forma buena, que es como uno debe ser, como uno debe alargar el rezo, que de esa forma es alabado y le alargue la vida? Dice la Gemara, de mafish berachmei. Explica Rashi que él se alarga, pero en rachamim. Quiere decir, él reza mucho y vuelve a rezar y vuelve a rezar, pero no con la confianza que por su rezo, su forma tan excelente de rezar, por eso se merece que sus pedidos sean cumplidos, sino él tiene confianza en los rachamim del Kadosh Baruj Hu, en la compasión del Kadosh Baruj Hu, que es decir, él confía en la abundancia de Hashem, que es tan grande que aún a una persona tan pequeña y que tan no merecida como uno es, de todos modos el Kadosh Baruj Hu, como él es tan bueno, él va a cumplir el rezo de él. Si uno reza y se alarga de esa forma, eso le alarga la vida, y de esa forma es que sus pedidos van a ser cumplidos. Y con eso terminamos esta página. Be'atzlacha.